Tú no la tocabas, no la mirabas, solamente confiabas en lo que ese hombre, por medio de la ciencia, te estaba diciendo. Pero ahí estaba Georgelis clamando, confiando en Jesús, poniendo en práctica las herramientas del cristiano, que es el orar, que es el creer, que es el confiar, que es estar en calma aún cuando estás en una tempestad. Sí, y el tener determinación, o sea, lo que mantuvo a Georgelis de Blanca en todo lo vivido, principalmente fue el Espíritu Santo de Dios. La niña no está bien, la niña se le subió la tensión, se le bajó la tensión, la niña está presentando, en la primera noche de mi hija en la UCI presentó un paro respiratorio y la tercera noche también sufrió una triásica respiratoria. Y el médico, mi hija entró un miércoles a la UCI y el viernes nos pasaron a despedirnos de nuestra hija. Hoy es una nueva oportunidad que Dios nos regala, un nuevo día para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Lo que ayer se dejó de hacer es porque no eran los planes de Dios que lo hiciéramos. Hoy, en este día, en esta hora, le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque nos entrega la oportunidad de poder hacer un trabajo para Él. Todo lo que hagas, hazlo para Dios y verás cómo Él endereza tus sendas, tus caminos y dándole la gloria en cada hora, en cada oportunidad, vamos a recibir esa dirección celestial que cada día buscamos. Hermanos amados, hoy en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es poderoso, y está esperando que tu amigo, amiga, hermano, hermana, que estás del otro lado de las cámaras, actives tu fe para que puedas recibir el milagro que también recibió este hombre de quien vamos a hablar hoy, de Jairo. Porque nuestro tema de hoy se llama Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Eso se lo dijo Jesús a la hija de Jairo. Y hoy también Jesús te lo puede decir a ti, me lo puede decir a mí. Él lo que está esperando es que nosotros activemos esa fe, confiemos y estemos seguros que las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros son buenas, agradables y perfectas. Hoy nos está acompañando, hermanos amados, la pastora Georgelis de Blanca. Es pastora de la Iglesia Buenas Nuevas 2, es hija de Iglesias Buenas Nuevas 2, un solo pueblo. Ella empezó a congregarse, como yo estoy congregándome hoy en mi iglesia, y ya luego el Espíritu Santo decidió que ella tuviese un llamado pastoral que seguir, y hasta ahora ella ha cumplido ese mandato, haciendo siempre la voluntad de Dios. Pero antes de empezar a hablar con nuestra amada pastora, vamos a adorar a Dios, para que sea el Espíritu Santo quien empiece a tomar el control de esta atmósfera celestial, para que Él se pasee en este lugar y en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de ustedes empiece a actuar. Damos gracias, Dios. Cristo, te amamos, porque no hay nadie como tu Dios. Tu hermosa presencia nos inunda en este momento, Padre. Te podemos adorar, Jesús, tomadas de la mano, Dios mío, como un solo cuerpo, Dios. Cristo, yo te amo. Te amamos, Dios. Cristo, yo te amo.
hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Toma el control de todas las cosas, Dios. Aleluya. Nos mostramos delante de ti, Jesús. Hacemos un holocausto, Dios. Agradable delante de tu presencia. Ser bendecido en esta noche, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, al Dios que me ama. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y de esta forma, hermanos amados, continuamos. Continuamos con este nuevo episodio de podcast denominado Talita Cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Ese es el tema que hoy el Espíritu Santo ha decidido que tratemos basado en eso que vivió Jairo con su hija. Ese hombre que no conocía a Jesús, pero que había escuchado hablar de él y en un estado de necesidad porque ya su hija estaba prácticamente muerta o iba a morir. Eso era lo que el hombre creía. Entonces, él, agotando todas las instancias, buscó a Jesús con fe. Y cuando buscamos a Jesús en espíritu, en verdad, activamos nuestra fe, empezamos a ver cómo el poder sobrenatural llega a nuestras vidas. A continuación, le doy la oportunidad a la pastora Yorgelis de Blanca para que sea ella quien se presente directamente y ustedes conozcan quién es Yorgelis, cuál es su familia, qué hace Yorgelis y
Bienvenida, pastora. Muchas gracias. Primeramente agradecida por la invitación, por la misericordia de Dios que estoy acá en esta noche. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, bajo la cobertura de los tres grandes, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Yoreli de Blanca. Por la misericordia de Dios estoy al frente de un pastorado Buenas Nuevas 2 en el sector Guaricolindo. Tengo 27 años de edad, soy una mujer felizmente casada, mi esposo se llama Eric Blanca, tengo dos preciosas niñas, Elizabeth y Erika, y estoy acá para compartir una palabra de vida y no de muerte, una palabra de bendición, y no es un video más que vas a mirar, no es una palabra más que vas a oír, porque creo y siento en mi espíritu que mientras estés mirando esto, el Eterno va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, y que nos estés mirando no es casualidad. Acá estoy para responder y compartir la palabra del Señor. Es una bendición, hermana pastora, el poder trabajarle a Dios, porque cuando hacemos la obra de Dios, estamos exaltando su nombre y estamos cumpliendo su palabra, porque el reino de Dios y su justicia lo estamos poniendo en este preciso momento en primer lugar. Y ya después Él sigue guiando, Él sigue indicando qué hacer. Y yo estoy segura que hoy se va a mover el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. No solamente porque hay buenas nuevas para nosotras, sino para cada una de las personas, como usted decía, detrás de las cámaras. Y este trabajo, este canal de enseñanza de la palabra de Dios, ese es el objetivo que tiene, que nosotros podamos unirnos unánime, de manera unánime, como nos dice la palabra, para llevar qué pasó en el pasado, en la vida de muchas personas, qué ha pasado en el presente, en nuestra vida, y qué va a pasar en el futuro, en la vida de cada uno de ustedes. Hermana pastora, esta palabra es poderosa, la que vamos a tratar hoy, porque nuestro tema, indicado por el Espíritu Santo, se llama Talitha Kumi. Talitha Kumi, que significa cuando Jesús le habló a este hombre. Pero vamos a hacer un breve resumen de qué pasó en la vida de este hombre para entrar un poco en contexto a las personas que nos están viendo. Aquí aconteció de que había una niña, la hija de este hombre, Jairo, que estaba enferma, que su familia y él ya no le encontraban cura. Aconteció una situación en su vida y él estaba desesperado. Él escuchó hablar de este hombre, de Jesús, y decidió buscarlo. Porque cuando un padre está en un estado de necesidad, hace lo que sea para que su hijo o su hija pueda estar sano, pueda ser salva. Encuentra a Jesús y le pide que lo acompañe a su casa para que entonces sane a su hija. Cuando van de camino, hay una mujer que también quería ser sana porque tenía un flujo de sangre por muchos años y buscaba un milagro también de Jesús. Jesús se detiene para que pueda acontecer esa sanación, salga poder de él y esta mujer encuentre sanación. Pero en ese momento Jairo se paraliza y en su estado de necesidad tiene que esperar que otra persona entonces también reciba su milagro y a él lo detiene. Ya luego acontece, llega a la vida de
a la casa de este hombre y de camino le dicen que ya estaba muerta. Y prácticamente los que acompañaban a Jesús le decían, no, ya no hace falta que vayas hasta allá, porque está muerta. Pero el propósito de Dios era otro, porque cuando llega Jesús a la casa, entonces la niña, él pide estar con la niña y ya luego sale este tema, sale esta respuesta, Talita Cumi, y la niña se levanta. Eso que aconteció con palabras de manera general en esta historia que les estoy diciendo, hermanos amados, pasó. Y eso está reseñado en la palabra de Dios. Pero así como pasó en aquel momento, también pasa en la vida de nosotros. Y nuestra hermana Georgelis pasó una situación así como la pasó Jairo. Y hoy nosotros queremos que ese testimonio se conozca para que ustedes puedan tener la certeza y la confirmación de que lo que aconteció en aquel momento también aconteció prácticamente en la vida de Georgelis. Y quisiera que hagamos un resumen, hermana pastora y profeta, de qué pasó con Erika, que pudiéramos decir que fue eso que aconteció. Pero es usted quien nos va a narrar de manera general qué aconteció. Bueno, sí, ciertamente, mientras oímos pues la historia de Jairo, la Biblia nos refleja que este hombre era un principal de la sinagoga, una persona de autoridad. Y cuando hoy nos enfocamos en hablar Talita Cumi, porque el mismo Cristo que le dijo a la hija de Jairo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate, también se lo dijo a mi hija. ¿Por qué? Gloria a Dios. Un 19 de marzo del año en curso, estaba en la ciudad, me dirigí hacia el campo para cumplir con el trabajo que el Señor me encomendó en esta tierra, y era un día miércoles. Fui llevada hacia mi casa en el carro de mi pastor, y mientras estábamos ordenando las cosas de la casa, donde cada cosa en su lugar, Georgelis de Blanca había dejado a Erika y a Elizabeth dentro de la casa, y mi mente asoció que las niñas estaban dentro de la casa. El carro de mi pastor sale, yo no oigo golpes, no oí absolutamente nada, pero en el momento en el que estoy de espalda, que yo volteo, salgo de la casa, me vi a Erika dentro de la casa, me entró una angustia, mi instinto de madre. Cuando volteé, la niña ya había sido arrollada por el carro accidentalmente. Mi pastor no se había dado cuenta, fue algo que ocurrió de manera muy rápida, de manera de sin culpables, porque luego después que ocurre esto, llegamos al hospital de Riva. La niña es trasladada hacia el hospital de niños Rafael Tobias Guevara. Inmediatamente, cuando los doctores ven la condición de mi hija tenía traumatismo craneoencefálico severo, tenía una lesión axonal difusa, grado 3, tenía muchas condiciones clínicas, o sea, graves. Especialistas en la medicina, específicamente de la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos pediátricos de este hospital, me indican que mi hija necesita ser entubada. Se le realizaron 2 tomografías de diferentes ángulos. Mi hija tenía sangre en el cerebro. Empezó el proceso. No le llamo mi proceso porque no me apodero de eso, porque es algo
O sea que así como Dios sanó, se levantó a la hija de Jairo, yo no me apodero de eso porque fue una circunstancia divina en un tiempo determinado. Porque cuando te fijas en la palabra de Dios, la gente le decía a Jairo, no molestes más al maestro. O sea, déjalo tranquilo, ya tu hija está muerta, ya no hay esperanza, y déjalo quieto. Y eran circunstancias también vividas porque personas me hacían llamadas telefónicas y me decían, dinos la verdad, dinos cómo está la niña, qué esperanzas de vida tiene tu hija. O sea, un bombardeo, ¿sabes? La fe estaba siendo probada. Claro, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es correcto. Y ellos allí estaban viendo no por fe, sino por vista. Ante los ojos de Dios, así como pasaba con estos hombres que le hablaban a Jesús, en tu caso, por lo que conozco y lo que estás manifestando, acontecía de que ellos creían que la niña no estaba bien y que quizás tú les estabas mintiendo, pero había un propósito allí. Así es. Y fíjense que cuando Cristo llega a la casa de Jairo, Jairo le dice, ¿por qué os alborotáis? O sea, ¿cuál es el escándalo que tienen ustedes? O sea, ¿qué les pasa porque están alborotados? La niña no está muerta, ella solamente duerme. Mi hija Erika Lorena le indujeron una coma por 3 días. Duramos 3 días sin verla. Eran 3 días donde era difícil comer, difícil asearte porque estaba, o sea, yo y mi esposo pegados esperando una información. Nos decían su hija estaba bajo pronóstico reservado, no podemos darle ningún tipo de información y la desesperación, o sea, quiere venir como a arroparte, o sea, no te dicen cómo está tu hija, nada está bien. Y son momentos difíciles porque en esa situación entender de que transcurrieron 3 días, de que tú escuchabas la palabra del médico, pero que tú no lo constatabas con tu propia vista, tú no la tocabas, no la mirabas, solamente confiabas en lo que ese hombre, por medio de la ciencia, te estaba diciendo. Pero ahí estaba Yorgelis clamando, confiando en Jesús, poniendo en práctica las herramientas del cristiano, que es el orar, que es el creer, que es el confiar, que es estar en calma aún cuando estás en una tempestad. Sí, y el tener determinación, o sea, lo que mantuvo a Yorgelis de Blanca en todo lo vivido, principalmente fue el Espíritu Santo de Dios. Y esa determinación, duré 4 días aproximadamente sin responder llamada ni mensaje, porque estaba determinada a orar, a clamar. Salía un médico y decía, la niña no está bien, la niña se le subió la tensión, se le bajó la tensión, la niña está presentando, en la primera noche de mi hija Nausu presentó un paro respiratorio, y la tercera noche también sufrió una crisis respiratoria. Y el médico, mi hija entró un miércoles a la UCI y el viernes pasaron a despedir. O sea, primero te dicen no la puedes ver y luego te dejan verla, pero es para despedirte de ella. O sea, la gente le decía, ay, lo despídete de tu hija que ya se murió. Y los médicos le dicen a Yorgelis y a Eric, despídense de ella porque ya ella murió. Y yo, con la determinación y el ímpetu que solo nos da Dios, yo pedí permiso para orar en esa unidad, que es algo un poco delicado porque ahí no puede estar todo el mundo, tantas cosas clínicas que se mueven allí dentro, porque también habían otros pacientes con ella. De hecho, en la estancia de mi hija en el hospital murieron 14 niños, y los 14 niños yo los miraba. Pasaban porque la unidad de cuidados intensivos estaba casi cerca de la morgue. Entonces, era el alboroto de ver otras personas llorando su muerto y tu hija estaba allí. Y cuando nos pasaron a despedirnos, el doctor nos dijo, yo he oído de milagros, yo no los he visto. Y si su hija se levanta de esa cama, es un milagro.
Y yo me levanté, nos habían indicado ahí no se puede llorar, o sea, Yoreli de Blanca vivió literal y realmente lo que está aquí plasmado en la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, ¿por qué os alborotáis? Y ahí nos decían, ustedes no pueden estar llorando, porque como ustedes se sientan es lo que ustedes le van a transmitir a su hija. Su estado de ánimo es lo que la va a ayudar a ella o a mejorar o a empeorar. O sea, la hija de Jairo dependía de si Jairo iba o no iba a buscar a Jesús. Y Erika en ese momento dependía de unos padres que le dije, que le dijeran lo que yo le dije en ese momento, que yo la tomé de su mano y le dije, Erika Lorena, si ya cumpliste tu propósito en esta tierra, te puedes ir con él. Pero si no lo cumpliste, entonces te levantas de allí porque nos vamos para la casa. Y escuchaba a las enfermeras decían, saquen a la mamá, saquen. Y otra decía, no, ella está orando, ella le está pidiendo. El doctor decía, sáquela porque no veo que se modifique el diagnóstico. Y las máquinas sonando, ella nunca convulsionó gracias a la misericordia de Dios. Y eran tantos escenarios contrarios. Y al yo salir de allí, en lo que cerraban la puerta de noche, me arrodillaba en esa UCI, a no orar solamente por ella, sino por otros. Por todos los niños que estaban allí también padeciendo. Y cuando el médico me decía, porque hubo un momento que ella a los 11 días, ella la desentubaron. Empezamos a darle comida, yo la cargué. Luego pasaron 3 días, mi hija le hacen un rayos X, trajo una bacteria dentro de la unidad. Y el doctor nos dijo, si la niña sigue así, posiblemente pues, tengamos que entubarla otra vez. O sea, ya está celebrando tu victoria y vienen a decirte posiblemente, y pasaron como alrededor de 6 horas, el médico salió y nos dijo, la niña se complicó, tuvimos que entubarla otra vez. A pasar 3 días, volvieron a inducirle la coma, y o sea, todo era contrario. Y las personas que me miraban, que estaban allí en el hospital, me decían, no puedo entender cómo ella no llora, porque ella no está desesperada, si su hija está allí, entonces no quiere a su hija. De repente los vecinos de Jairo decían, bueno, Jairo se perdió la cabeza, porque él se fue a buscar a Jesús y dejó a la hija allí en vez de estar con la esposa para ayudarla. Y sobre todo cuando ya le avisan que murió y le decían, ya, ¿para qué vas a continuar buscando a Jesús y venir aquí a la casa si ya está muerta? Sí. Y los médicos te decían, ven y despídete. O sea, no hay esperanza. Era prácticamente la misma situación que estabas viviendo. Y así como tú lo viviste, quizás lo está viviendo mucha gente en este momento. Y este testimonio que estás dando le va a servir a mucha gente que nos está escuchando y nos va a seguir escuchando para que se apoderen de la palabra. Y allí es donde viene la eficacia de la palabra de Dios. Sí. Cuando tú la crees, cuando tú te apoderas de la palabra de Dios, y cuando tú le dices al médico, aun cuando te está dando un diagnóstico y te está diciendo, despídete porque va a morir, entonces tú ya por fe y no por vista, le dices al médico, eso es lo que usted cree. Porque cuando termina la ciencia médica, allí nosotros los cristianos sabemos, los que confiamos en Dios, es que allí es donde se empieza a manifestar el poder sobrenatural de Dios, porque está por encima de la capacidad y de la ciencia médica hasta este momento, porque de allí en adelante no hay nadie que pueda entender la soberanía de Dios cuando Dios decide de que una persona va a vivir aunque el mundo diga va a morir. Y la determinación, o sea, en ese momento es importante. ¿Por qué? Porque cuando el doctor nos dijo, ya no depende de mí, depende de lo que Dios haga. Y yo me apoderé de esa palabra, pero ¿en qué sentido? Que había un espacio donde yo me encerraba a orar. Y cuando yo me encerré a orar con el Padre, yo dije, Señor, te doy gracias por este médico. ¿Por qué? Porque fue el único en reconocer que la vida de mi hija no dependía del hombre. Porque los otros decían, va a morir, pero no eran capaces de decir, no puedo hacer nada por ella.
Y yo le decía eso al Señor y luego cuando mi hija empezó a notarse la mejoría, las mismas enfermeras de la unidad de cuidados intensivos testifican, todas las que atendieron a mi hija, que bendigo su vida, testifican, o sea, que rotundamente es un milagro, porque ellas presenciaron muchas eventualidades médicas críticas en la vida de mi hija. Y el mirar que, o sea, que de un momento a otro empezó a comer nuevamente, duró 26 días en esa unidad de cuidados intensivos. Y cuando nos vamos a la historia de Jairo, nosotros podemos denotar que cuando Jairo va a buscar al maestro, antes de que el maestro llegase a su casa, aparece esta mujer. O sea, la mujer de flujo de sangre. Esta mujer de flujo de sangre. Me imagino que en un momento Jairo pensaría y diría, va a tardar en llegar. Y cuando yo salía de la UCI, habían personas que venían de visitar a sus enfermos. Y cuando ellos me miraban salir de allí con la bata, con todo lo que se exige colocar para estar dentro de ese lugar, se quedaban mirándome y me decían, ora por mi hijo, ora por mi hija. Entonces en ese momento, o sea, fueron como que mujeres similares a esa de flujo de sangre, o sea, tu hija está allí, yo veo que tú vienes saliendo de allí, no te veo llorando, no te veo desesperada, o sea, yo asumo que tu hija está bien, ¿por qué estás así? Era literal el momento en que Jairo se detuvo a esperar que Jesús hiciera el milagro de la mujer de flujo de sangre. Cuando tú estabas allí, venían otros a pedirte ayuda, o tú veías que un niño era sano y había sido dado de alta. En ese momento, literal, pasaba de que la mujer de flujo de sangre le estaban haciendo el milagro, y en este momento, cuando tú veías y tu esposo, que habían otros niños que quizás habían entrado después que tu hija, salían sanos, habían recibido un milagro, y en ese momento nos preguntamos, ¿y mi milagro? Pero allí es un momento crucial, porque así como lo vivió Georgelis, hay personas que en este momento están viviendo ese momento crucial, y ahí es donde se muestra la misericordia que tiene Dios, y que nosotros también tenemos que tener en un determinado momento de ese dolor que tú tienes. También hay otra persona que lo está teniendo con su hijo o con su familiar. Entonces es entender de que el propósito de Dios es perfecto, porque Dios está en la vida de todos y tiene cuidado de todos los niños, de todas las personas, de todas las familias. Él lo que nos pide es que le busquemos para poder encontrarlo, porque pasa de que mucha gente quiere solamente por mencionar a Dios, que Dios permanezca en su vida, y no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y tú le crees a Dios. Amén. Totalmente, porque, o sea, Jairo no contrató a otro, o sea, ejercía autoridad. Y no le dijo de repente a alguien que tenía bajo su mando, ve a buscar a Jesús. Él fue el mismo a buscarlo para arrebatar ese milagro. Y en ningún momento, amada hermana, personas que me están viendo, que me están oyendo a través de diferentes medios, en ningún momento Georgelis de Blanca cuestionó a Dios. En el preguntarle, ¿por qué no detuviste el carro? ¿Por qué no enviaste un ángel para que en ese momento colocara algo allí, el carro se detuviera minutos antes? ¿Por qué no me volteé antes? ¿Por qué no cerré la puerta? ¿Por qué no me aseguré en ningún momento? O sea, no hubo como un cuestionamiento ni hacia Dios, ni yo misma me condené. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando pasan este tipo de situaciones, viene el infiltrado, ¿sabes? A traerte como la culpabilidad, a traerte como que... Viene el enemigo a hacer su trabajo, sí, a alardear. Ocurrió esto, ocurrió aquello, y yo en ese momento, o sea, la oración era tan ilógica para otro, porque yo en mi estado de WhatsApp, en una oportunidad tomé una hoja
y mi hija tenía 9 días allí y yo coloqué, hay victoria en el nombre de Jesús. Y me tomé una foto, soy persona de poca foto, pero en ese momento el mismo espíritu me inquietó a hacer eso. Y las personas me enviaban su mensaje y me decían, o sea, estás loca. Porque como en Victoria, si tu hija está conectada dependiendo de máquinas, ¿cómo tú puedes? O sea, pero eso es la fe. El evangelio es locura para los hombres. Claro, No lo ¿por creen. qué? Porque la fe no es, o sea, yo mirar para saber que eso está allí. Yo declaraba la victoria y hacía a mi hija y me daban una mala noticia, me decían, a la niña se le subió la presión. Y yo le decía a mi esposa, espera un momento que voy a comprarle unas colas a mi hija. ¿Para qué no? Porque cuando ella salga de allí yo le voy a hacer moño. Y las enfermeras, y siento a Dios, las enfermeras, o sea, como que esta mujer perdió el juicio. En una oportunidad me llevé a mi esposa, vamos a comprarle un juego a la niña de cepillo, de peine, de gotero, de termómetro. ¿Para qué? Porque cuando salga de allí, lo va a necesitar. Compré una bolsa de regalo y plasmé, se acerca mi milagro. O sea, declarando lo que mis ojos naturales no estaban viendo. ¿Por qué? Porque las personas que nos están mirando de repente puedan decir, no, pero eso le ocurrió a ella porque ella es cristiana, porque le sirve a Dios. No, porque Dios es un Dios de milagro y Él mostró su misericordia para conmigo, así como la puede mostrar para con cada una de aquellas personas que nos están oyendo. Pueden mirar una niña de tan solo 2 años con un tumor en el ojo, estaba convulsionando, debatiéndose entre la vida y la muerte como a las 10:34 de la noche, y a las 11:04 estoy orando, escucho gritos hacia la morgue y cuando me levanto, la madre llevaba a la niña, ya estaba muerta. Y mirar eso, me iba de rodillas a la UCI. Cuando decían, murió un niño, me iba de rodillas. Señor, yo sé que tú vas a sacar a mi hija de allí. Y así como Dios sacó a mi hija de allí en victoria, Gloria a Dios. sé que muchas personas que nos están oyendo, que quizás están viviendo circunstancias difíciles en su matrimonio, en su finanza, en su vida emocional, en su vida sentimental, en cualquier ámbito de su vida, Dios hace milagros. La Biblia plasma una verdad, que a esa verdad me aferré tanto, que la palabra del Señor dice que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. Y en ese momento me convertí en profeta para mi propia casa. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque le colocaba la mano a mi hija sobre su cabeza y le decía, yo profetizo vida sobre ti. Y decía, Señor, tú has sanado mucho. Sana a mi hija y ten misericordia. Y el Señor se glorificó en gran manera. La resonancia de mi hija, el cerebro de mi hija, el cerebelo de mi hija, eso arrojaba semejante al cerebro de un adulto mayor. Y cuando la neuróloga miró la resonancia, no nos dieron de alta antes porque ella necesitaba evaluar a la niña. Tenerla en observación. Y cuando la neuróloga está mirando la resonancia y yo estoy sentada orando, yo no permitía que ellos hablaran si yo estaba orando en la mente. Y yo le decía a Dios, ellos me van a decir, no sé lo que me van a decir, pero lo que ellos me van a decir, que me pase así, que no me entra el corazón. La neuróloga me dijo, tu hija va a tener dificultades para hablar. Tu hija no va a mover la mano izquierda, no va a mover la mano derecha. Van a haber dificultades y tantas cosas ante el examen. Cuando le practiqué el examen a la niña, el examen físico, de reflejo y todo, la neuróloga se testificó del poder de Dios y me dijo, en esta resonancia yo puedo ver algo, pero la niña que tú tienes en tus brazos es otra niña. Gloria a Dios. Porque veo que tu hija está haciendo cosas que la resonancia me dice que no podía hacer. Entonces, o sea, Erika no estaba muerta, solo estaba dormida. Y quizá muchas personas, mi hermano Yolena, de las que nos están mirando, dicen, mi matrimonio está muerto, mis finanzas se murieron, mi esposo me abandonó, mi esposo se fue del país y me dejó solo,
Me dejó solo con mis hijos. Estoy en un momento de angustia, no tengo dónde vivir, no tengo a dónde ir. Estoy en el extranjero, quiero regresar a mi país, no tengo dinero, estoy desesperado, creo que estoy muerto. No estás muerto, Gloria a Dios. Solo estás dormido. Así es. Y yo creo que en el nombre de Jesús de Nazaret, todas las personas que van a tener la oportunidad de mirarnos, que creen que están muertos, solo están dormidos y hoy van a despertar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque muchos hermanos venezolanos que están fuera de nuestra tierra, ya ellos creen que están muertos. Y dicen, ya estoy aquí, por acá voy a morir, ya no tengo esperanza, ¿cómo regreso a mi país? Regresé con un sueño y se convirtió en una pesadilla. Y la invitación, hermana, es para todas estas personas que puedan ver este podcast y conocer acerca de la palabra. Yo los invito a conocer acerca de este capítulo 5 de Marcos, donde pueden ir conociendo versículo a versículo lo que aconteció en la vida de esta mujer de flujo de sangre y de Jairo. Y es entender algo. Dios está dispuesto a hacer milagros en cualquier momento, en cualquier lugar y en la vida de cualquier persona. Los milagros no ocurren nada más para las personas cristianas evangélicas. Los milagros ocurren para todo ser que Dios ha creado. Él lo que espera de nosotros como hijos es que nosotros le amemos, le honremos, le obedezcamos su palabra y que llevemos las buenas nuevas de Jesús de nación en nación. Y la intención nuestra con esta conversación y dar a conocer el testimonio de Georgelis es decirle, amados hermanos, que así como pasó en Georgelis en este momento, puede pasar, y no solamente en una enfermedad, como tú bien lo dices. Si nosotros nos apoderamos de la eficacia de la palabra de Dios, si en este momento hay personas que tienen una situación legal que les está privando la libertad, si en este momento hay personas que tienen cualquier diagnóstico médico que ha dicho que no tiene vida, que va a morir, no decaigan. No decaigan, sino apodérense del poder de la palabra y del poder de la oración. Es importante de estar en toda ocasión orando y clamando. La palabra nos dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Si Dios nos da ese mandato, es porque indistintamente, así el médico te esté dando un diagnóstico de muerte, tú estás declarando en tu mente vida cuando estás orando. Y el enemigo se apodera de las personas que no aman a Dios y que no conocen de Dios. Pero nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, podemos hacer entender al pueblo de que el propósito de Dios se cumple y que no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Hace un tiempo yo escuchaba, cuando tú diste un testimonio en la congregación, de que tú durante todo este proceso que viviste, que creo que fueron 55 días en que Erika estuvo hospitalizada, y en esos 55 días acontecieron muchas cosas, y tú escuchabas muchos, hay una eventualidad. Todos los días escuchaba la palabra eventualidad. No hay eventualidad, si hay eventualidad, esta fue la eventualidad, pero tú te apoderaste no de esa palabra y de lo que decían los médicos y las enfermeras, sino que tú te apoderaste del evento de Jesús en la cruz. Y no es casual que los primeros 3 días que no te dejaron ver a Erika, yo siempre me apodero del poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección aconteció en 3 días. Entonces, en esos 3 días donde Dios decide trabajar fuertemente
en un evento, no en una eventualidad, en un evento en tu vida, bien sea médico, bien sea sentimental, bien sea económico o de cualquier índole, en cualquier área, cuando tú esperas esos 3 días y tú dices, así como resucitó Jesús al tercer día, esos 3 días, yo voy a ver el poder de Dios resucitar en mi vida, empezamos a conocer cuál es ese poder sobrenatural. Y yo en este momento sé que el Espíritu Santo está en este sitio y está llenando a muchas vidas, porque hoy Erika nos está acompañando a nosotros en este estudio. Sin embargo, con ese amor de madre, con ese amor de Yorgelis a Dios, a mí me gustaría, hermana, que usted pueda orar. Y pueda orar por la vida de toda persona que tenga la oportunidad de escuchar o de ver este podcast, este audio. Y entonces que ellos, al activarse con su fe y el poder de la oración, nosotros podamos hacer una cadena de oración para que el Espíritu Santo se mueva y obren milagros en este momento. Amén. Al iniciar la oración, mi hermana, compartiendo el versículo 36 de Marcos 5:36, donde Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Amén. Y bajo esa palabra vamos a orar. Gloria a Dios. Que cada persona que nos está oyendo no tema, sino que crea solamente. Amén. Porque el Dios de lo imposible, sí, Señor, está en este lugar. Gloria a Dios. No es un Dios solamente de cerca, también es un Dios de lejos. Amén. Oremos al Padre. Amén. Sí, Señor. Amado Dios, en esta noche yo exalto tu nombre, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza. Sí, Señor. Señor, clamo por cada hombre, cada mujer, amado, cada niño, cada anciano, sí, cada persona que está mirando, Señor, sí, esta transmisión. Gloria a Dios, en el nombre Padre. de tu Hijo amado Jesucristo. Sí, Señor. Que ocurra, Pucamayo, que de un talita cum Sí, Señor amado. en la vida de cada Gloria persona a Dios. que esté mirando, Señor, esto en Sí, este Señor momento, en el eterno. nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que ocurra un talita cum en su matrimonio. Sí, Que Señor ocurra amado. un talita cum en su finanza. Sí, Que Padre. ocurra un talita cum en su hogar. Que ocurra un Sí, talita Señor. cum en todas las áreas Sí, Padre. que quizás ellos creen, piensan Sí, que Padre. están muertas, pero solamente están dormidas. Gloria a Desde Dios. este sitio de estudio, Sí, Señor. yo declaro Toma el control, Padre. que Sí, Jesús, Señor. el obrador de milagros, Sí, Señor eterno. comienza a pasearse Sí, Señor. de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. El cáncer no te va a matar. Gloria a Dios. La diabetes no te va a matar. Gloria a Dios. La presión arterial no te va a matar. Sí, Señor. Tan solamente cree. Gloria a Dios. No temas y solamente cree. Señor. Porque el obrador de milagros hoy empieza a manifestarse Sí, Señor en amado. tu vida. Gloria El a Dios. obrador de milagros Santo hoy Padre. salva la vida de aquella joven que está a punto de suicidarse, Sí, Señor. que piensa que su vida no vale nada, Gloria a Dios. que el enemigo le dice a su mente, nadie te quiere, no sirves. Óyeme bien, tú sí vales para Dios, porque Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por ti. Él te ama y Él está en este lugar. Señor, es un milagro en aquellas mujeres que anhelan
que te están pidiendo, Dios amado, el poder concebir. Aquellas mujeres a las cuales la ciencia les dijo no podrá concebir, que todo diagnóstico sea cambiado en el nombre de Jesús y puedan concebir y traer vida a esta tierra. Mira aquellos diagnósticos negativos sobre hombres que no podrán avanzar, que no serán prosperados, todo diagnóstico contrario. Hoy por la palabra de Jesús que sale a través de mi boca, yo profetizo vida en lo que estaba muerto y profetizo un milagro donde la ciencia dijo que no había nada que hacer. El Espíritu de Dios y la intervención divina se manifiesta. El Espíritu de Dios comienza a pasearse en cada unidad de cuidados intensivos para levantar, para restituir en el nombre de Jesús. El obrador de milagros lo ha hecho, y ese Talita Kumi hoy se ha manifestado en tu vida de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, y nosotras creyéndole a Dios, declaramos un poderoso amén. Hermanos amados, le decimos Talita Kumi a toda persona que creía que su situación estaba muerta o que iba a morir. Hoy el poder de Dios se ha movido en este lugar y se seguirá moviendo en la vida de cada uno de ustedes. Hermana pastora, le quiero agradecer por haber estado aquí. Amén. Que Dios la bendiga, la prospere y permita que su propósito vaya de acuerdo única y exclusivamente a la voluntad de Dios. Amén. Desde este día y para siempre. Hermanos amados, quiero que terminemos adorando en este día para que se siga moviendo el Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque para Él hacemos todo esto, toda la honra, todo el poder es para Él. Amén. Gloria a Dios, y de esta forma nos despedimos. Por mi fe poder saldrá de ti, de tu mano voy a recibir, mi respuesta ya no tardará, milagros harás en este lugar. Jesús, obrador de milagros, muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Jesús, obrador de milagros, Jesús, obrador de milagros, muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Jesús, Te adoramos, Jesús. Es milagroso. Aleluya. De tu mano Voy a recibir
mi respuesta ya no tardará. Milagros harás en este lugar.